Listo, listo. Entonces, muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Margot Espinosa y me es grato tener la oportunidad de estar con ustedes esta tarde en este curso virtual del módulo de gestión de mitigación de gases de efecto invernadero para tratar uno de los temas medulares sobre los esfuerzos que los países vienen desarrollando para hacer frente a los efectos del cambio climático. Muchas gracias a Geociencias que me invita para participar y poder brindarles un poco de información de los esfuerzos que el Perú viene haciendo respecto a estos temas, ¿no? Quisiera empezar la tarde comentándoles un poco sobre mi experiencia profesional en esta temática, un poco para que tengan noción sobre la trayectoria, ¿no? Y de repente por ahí tengan quieran profundizar algún tema en específico, ¿no? Bueno, llevo aproximadamente 14 años viendo temas de mitigación de gases de efecto invernadero y de estos años, pues 6 años aproximadamente me he focalizado o me he centrado últimamente en la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, ¿no? Además, he trabajado este tema de mitigación tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, espero estar a la altura de las inquietudes, de las consultas que pudieran generarse durante el desarrollo de esta presentación. Bueno, ahora me gustaría conocer un poquito más con quiénes o quiénes vamos a compartir estas 3 horas de trabajo, ¿no? Quisiera saber a qué se dedican, cuál es el interés en el tema o por qué, ¿no? A lo mejor está relacionado con algún tema específico laboral, sus expectativas, o si hay algún tema en particular que quisieran que se aborde en este curso, ¿no? Bueno, también quisiera comentarles que, como saben, un especialista no siempre tiene el 100% del conocimiento de todos los temas, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo por responder a las consultas que se pudieran realizar. De lo contrario, pues me aseguraré de que esas dudas no se queden en dudas, sino a través de cualquier medio, ya sea por correo también, pueda absolverlas, ¿no? Entonces, les agradeceré inmensamente que pudieran presentarse, comentarme un poquito sobre su interés, ¿no? Y sobre a qué actividades se dedican y tratar de ver cómo se relacionaría este tema con la profesión que están llevando, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Fabiola Guzmán. Un gusto conocerla. Yo ahorita me encuentro en Quito, Ecuador, trabajando en el Fondo de Protección para el Agua. Estoy a cargo de lo que es la Estación Científica Huepáramo. Y bueno, esta parte de mitigación de efectos de gases invernadero es bastante interesante en mi labor diaria, ¿no? Para aplicar en lo que son investigaciones. Un gusto y, y nos quedamos atentos a su clase. Gracias, Fabiola. Mucho gusto. Qué interesante saber que que estamos conectados también con Ecuador. Por el 2014 más o menos, tal vez usted debe conocer todos los proyectos hidroeléctricos que se llegaron a registrar como en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En Ecuador trabajamos varios proyectos de la empresa Hidropaute, de CELEP, y en centrales hidroeléctricas, ¿no? Que fueron registradas como 5
5 centrales hidroeléctricas bueno, que tuve la oportunidad de participar dentro del equipo que manejaba a cargo de esa cartera de proyectos, ¿no? Qué gusto saber. Sopladora, me acuerdo mucho. Gracias. ¿Quién más se anima a presentarse y comentar un poquito de su experiencia? Buenas tardes. Yo me llamo Adriana Chávez. Soy profesora y también trabajo en el tema de investigación en la Universidad de Piura, en la parte norte del Perú. Yo me especializo en lo que es la gestión del recurso hídrico, más a lo que es medidas de adaptación, ¿no? Pero bueno, los temas de mitigación siempre han sido algo de interés y tengo mucha curiosidad al respecto, ¿no? Con respecto a cómo se desarrolla este tema. Ok, muchas gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, ahora, antes era bien diferenciado, ¿no? Adaptación con mitigación, pero ahora lo que se quiere es ver esas sinergias, ¿no? Que se logran entre las acciones que son orientadas de repente hacia la mitigación, pero que también tienen un efecto o actúan de forma sinérgica con la adaptación, ¿no? Entonces, sí, me parece que está muy bien la mirada o el enfoque que tienes de tener también el panorama general, ¿no? de estos dos componentes de la mitigación. Gracias. ¿Alguien más? No sean Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Iván Vázquez, soy especialista en gestión del riesgo de desastres. Ahora me estoy desenvolviendo en la dirección del ámbito de la prestación de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento de la SUNAS. De profesión soy de carrera, bueno, estudié física en San Marcos, una maestría en geofísica, pero ahora nos encargamos, bueno, ya tiempo que estuve trabajando en Instituto Nacional de Defensa Civil también. Por un lado desarrollando también sistemas de información geográfica, pero de un tiempo acá en todo lo que es gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, como le decía en las zonas, con el trabajo fundamentalmente de acercarnos a los prestadores de servicio de saneamiento a nivel nacional, ahora que tenemos las funciones de acercarnos a todos, o sea, no, antes era solamente a las grandes empresas, que son 50 a nivel nacional, pero ahora tenemos la responsabilidad de estar cerca desde los pequeños hasta los más grandes, ¿no? De todos los prestadores a nivel nacional. Entonces ahí nuestra tarea es un poquito ver todo el tema de gestión de riesgos, o sea, ayudarlos a que trabajen herramientas que les sean útiles para la gestión de riesgos y también para la adaptación, o todo el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, en eso es lo que estoy trabajando por ahora. Muchas gracias, qué interesante. Bueno, ahora en mis últimos, en el actual trabajo en el que estoy interactuando mucho más con SUNAS, porque la SUNAS pues son los encargados de la fiscalización de la operación de las PETAR, ¿no? Entonces, hay una información que es muy valiosa que se debe generar, ¿no? En ese ámbito para la adecuada gestión de las aguas residuales, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Pero sí es un tema importante dentro de la mitigación de gases de efecto invernadero. Si bien, bueno, más adelante les puedo comentar, si bien no es la principal fuente de emisiones del país, pero sí tiene un componente importante en la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? De las personas. Muchas gracias. ¿Quién más nos acompaña en esta tarde? Tengo a Fabiola, Adriana, Iván. Entiendo que son
7. Sí, ingeniera, hay algunos participantes que aún no han ingresado a la clase. Ok, listo, listo. Entonces, muchas gracias por presentarse, por contarnos un poquito su experiencia y su motivación también, el interés ¿no? en el tema. Entiendo que la mayoría, por no decir todos, están en temas relacionados al tema de agua y adaptación, ¿no? Entonces, voy a tratar de poder vincular el tema en los temas que estén relacionados con la adaptación. Entonces, voy a empezar. Les agradeceré que mientras yo vaya vaya impartiendo la explicación de los temas, cuando tengan dudas, por favor no duden en interrumpirme para poder detallar o ampliar un poquito más de la información que vaya a dar. 3 horas parecen un montón, pero cuando uno empieza a desarrollar los temas, al final queda chiquito y el tema pues de mitigación es sumamente complejo, sumamente amplio. Entonces, les agradecería que pudieran interrumpir para finalmente que esta charla pues pueda ser de utilidad, ¿no? Sobre todo para ustedes, ¿no? Entonces voy a empezar con el tema. Hoy vamos a tocar sobre la gestión de la mitigación de efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, primero, antes de empezar a desarrollar en estricto el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, es importante que... Voy a apagar la cámara para para evitar que haya algún tipo de problema. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar con repasar. En algunos casos tal vez alguien ya haya escuchado algunos términos que son muy importantes previo a hablar sobre mitigación, ¿no? Entonces quisiera tomarme unos minutos para repasar algunos términos sobre cambio climático relacionados que luego va a facilitar la comprensión de los siguientes temas, ¿no? Que es propiamente la mitigación de gases de efecto invernadero. Luego vamos a conversar un poquito sobre cuáles son estos compromisos que el Perú ha asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas que contribuyen a la acción climática. Vamos a ver un poco cuáles son aquellas herramientas que el país, ¿no? Acá ya nos vamos a centrar un poco en lo que el país está desarrollando o ha venido desarrollando desde hace algún tiempo para poder hacer seguimiento a las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, como hay una serie de información que se va generando sobre las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, también hay una serie de mecanismos, ¿no? Que surgen de utilidad para poder hacer los reportes sobre esta información, sobre la acción climática que el país o que los países, ¿no? Vienen implementando y que se tiene que comunicar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Finalmente, hablaremos un poquito sobre aquellos mecanismos de financiamiento que facilitan la implementación de aquellas medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque hay algunas medidas de mitigación que son implementadas por el sector privado, pero hay otras que requieren el financiamiento de otros mecanismos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces voy a empezar por
algunos conceptos claves del cambio climático. Para hablar de cambio climático, primero debemos saber la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Tal vez mis colegas que están participando ya lo sepan, pero rápidamente podemos diferenciar. El tiempo viene a ser un conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado, ¿no? O sea, el día de hoy, ¿cómo ha estado el tiempo, ¿no? El día de hoy en Perú, al menos, ha estado soleado, no ha habido precipitaciones, la humedad, ¿no? La temperatura ha sido de 23 grados centígrados. Entonces, hay una característica digamos, de los parámetros atmosféricos que permiten calificar cómo ha ocurrido el día de hoy, ¿no? En cambio, el clima es el patrón del comportamiento de la atmósfera durante largos periodos, ¿no? Entonces, es como que el promedio en un periodo sobre la temperatura, la presión, el viento, humedad, precipitación, ¿no? Y el cambio climático viene a ser este cambio al clima que se atribuye de forma directa o indirecta a la actividad humana, ¿no? Que altera o incrementa la concentración de gases de efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera global. Entonces, para hablar sobre, digamos, el cambio climático, tenemos que referirnos también al término de gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene el calor irradiado del sol y el suelo y permite así que la temperatura sea apta para la vida, ¿no? Entonces, sin el efecto invernadero, la Tierra se enfriaría a menos 18 grados centígrados. Entonces, en ese sentido, el efecto invernadero es un fenómeno natural que favorece la vida, ¿no? No es malo. Lo malo es, entonces, pero ¿cuáles son los gases que generan el efecto invernadero? Hay varios gases, pero los principales son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Entonces, para ver, estos son los principales gases que en la Convención Marco de las Naciones Unidas se le da prioridad para poder luego centrarnos al tema de las medidas de mitigación, ¿no? Por el aporte que puedan hacer a la reducción de estos gases. ¿Por qué? Porque en las actividades humanas, los principales gases que se generan son estos. Hay otros, pero los principales son estos, ¿no? Entonces, una forma de ver la equivalencia del efecto que tienen estos gases en términos de poder de calentamiento global que tienen es, o sea, ha convenido hacer una métrica, ¿no? Que los permita comparar en función del CO2. Entonces, una tonelada de CO2, ¿no? Acá vemos que esto es una tonelada de CO2. Pero cuando queremos ver cuál es el efecto del poder de calentamiento que tiene el metano haciendo una equivalencia con el dióxido de carbono, vemos que una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2. En el caso del óxido nitroso, una tonelada de óxido nitroso equivale a 310 toneladas de CO2, ¿no? Entonces vemos que en realidad hay algunas actividades humanas que generan, podría decirse, pocas emisiones en metano, pero cuando se convierte al poder de calentamiento global es sumamente más importante, ¿no? Y de igual forma el óxido nitroso incluso mayor, ¿no? Porque son 310 veces más el poder de calentamiento que tiene respecto a las emisiones del dióxido de carbono. Ahora, este potencial de calentamiento global de estos tres gases principales, o de los gases de GI, han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Esta equivalencia que les estoy mostrando en este momento es del segundo informe de evaluación del IPCC. Más adelante
el IPCC viene a ser el panel intergubernamental sobre cambio climático. Es un órgano, es como el brazo derecho de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que están encargados de generar la información técnica científica para la toma de decisiones en temas de cambio climático, ¿no? Entonces ellos son los que van evaluando el comportamiento de las diferentes ocurrencias que hay en el clima y cómo esto impacta en el cambio climático, ¿no? Entonces, esto es del segundo informe de evaluación del IPCC. Ya hay, el IPCC ha sacado otros informes donde este valor ha ido variando, ¿no? Pero hasta el momento, países como Perú, los países en desarrollo, cuando cuantificamos las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía estamos usando estos valores, ¿no? Estas equivalencias. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero? Lo que ha ocurrido, de acuerdo al panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, es que las emisiones del año 1970 al 2010 se han duplicado. Y esto es lo que, se le atribuye, ¿no?, al cambio climático. Se le atribuye a que las actividades antropogénicas son las que han ocasionado la variabilidad del clima, ¿no?, que se le conoce como cambio climático. Y esta información que ellos reportan, ¿no?, que el IPCC genera con la información científica que se va recopilando a nivel mundial, se ha demostrado pues, que el 65% de esas emisiones provienen del CO2, ¿no? Son CO2 que provienen de la quema de combustibles y de los procesos industriales principalmente. Y que también tenemos emisiones de metano, ¿no?, que principalmente son por la ganadería. Hay un porcentaje importante que es el CO2 que proviene del cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces, esto es como una pequeña radiografía de cómo las emisiones a nivel global han ido variando desde el año 1970, que es cuando empieza la era industrial, ¿no? Entonces, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son estas actividades antropogénicas? Porque el cambio climático el problema del cambio climático está atribuido a las acciones antropogénicas, ¿no? Si bien hay fuentes naturales que emiten gases de efecto invernadero, pero las principales o las que tienen atención o sobre las que la sociedad tiene poder de intervención es sobre las antropogénicas. Por eso es que en cambio climático las acciones están orientadas hacia las actividades antropogénicas, porque es algo que nosotros podemos modificar, podemos con acciones y políticas, podemos contribuir a que estas emisiones se reduzcan, ¿no?, con otras alternativas. Entonces, ¿pero qué es lo que produce las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué tipo de actividades, no? Por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono se generan principalmente por la quema de combustibles, ¿no?, en las diferentes actividades, ¿no? Más adelante les voy a detallar un poquito más cuáles son estas actividades. También por el cambio de uso del suelo por el cambio del uso del suelo, ¿no? El metano, por ejemplo, una de las principales fuentes de emisión es la descomposición principalmente en el sector ganadería, debido a la fermentación entérica del ganado vacuno. Otra fuente principal también es la eliminación por la eliminación y descomposición de los residuos sólidos, ¿no? En el caso del óxido nitroso, una de las principales fuentes son el uso de fertilizantes, el tratamiento de las aguas residuales. Aquí están los otros gases que les mencionaba, no son los principales, pero también son gases que tienen un poder de calentamiento global.
el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, que básicamente lo encontramos o que se utiliza en los sistemas de distribución de electricidad, en algunos procesos industriales siderúrgicos, los hidrofluorocarbonos, por ejemplo, que son sustancias de agotamiento de la capa de ozono, ¿no? Que se utilizan en los refrigerantes, en el aire acondicionado, aerosoles, disolventes, los perfluorocarburos también, ¿no? Esos gases, generalmente su uso es en la refrigeración, en los aerosoles, el perfluorocarburos en los extintores, por ejemplo, como aislantes, ¿no? Y este triofluoro de nitrógeno es es un gas que ha sido incluido por la Convención recientemente. Antes no estaba. Como le decía, cada vez que la Convención toma decisiones en temas de cambio climático, siempre se basa en la información que el IPCC va generando, ¿no? Entonces, este gas también tiene un importante aporte al calentamiento global, por eso es que entra dentro del listado de los gases de efecto invernadero de importancia, ¿no? Y generalmente se encuentran en los procesos de fabricación de las pantallas de cristales líquidos, ¿no? Los LCDs. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto a qué se atribuye el cambio climático, cuáles son las principales fuentes de emisión, cómo es que ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo es que sabemos qué cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero generamos, ¿no? En este caso, los países o alguna actividad específica. Entonces, para eso se requiere realizar un inventario de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es un inventario de gases de efecto invernadero? Es como una rendición de cuentas, ¿no? Sobre la cantidad de gases de efecto invernadero que se han emitido hacia la atmósfera durante un periodo determinado. Y este inventario lista, ¿no? Las emisiones que se han generado según fuente de emisión, ¿no? Y también contabiliza aquellas absorciones que han ocurrido, que son las que restan, ¿no? Por los sumideros de gas de efecto invernadero que en nuestro país principalmente son los bosques, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ustedes se preguntarán, ¿y cómo cuantifican, no? ¿Cómo es que se hace para saber cuáles son las emisiones que genera una actividad? Ahora, para hacer esta cuantificación, se utilizan, ahora han salido mucho más metodologías, ¿no? Hay metodologías que permiten cuantificar las emisiones según la escala o según el territorio, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, están las metodologías del IPCC, que permite estimar las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel nacional, como dice su propio nombre, pero según ha pasado el tiempo se han ido desarrollando otras metodologías que se han ido sofisticando un poco para ámbitos más locales, ¿no? Pero en este momento yo voy a... Sí, disculpa. ¿Aló? Aló, creo que alguien... como les comentaba, en estos momentos me voy a centrar en las metodologías del IPCC, ¿no? Que son las directrices del IPCC del 2006 para la elaboración de inventarios nacionales de gas de efecto invernadero. Esta metodología es como la metodología madre que otras iniciativas han utilizado para adecuar las estimaciones
a territorios mucho más locales, ¿no? Entonces, el IPCC, solamente comentarles que el IPCC es el órgano técnico que les mencionaba de la Convención Marco de las Naciones Unidas, y son los que tienen el encargo por parte de ellos, ¿no?, de desarrollar estas metodologías para realizar los inventarios, para que los países puedan realizar los inventarios de gases de efecto invernadero con una sola metodología, y así podamos compararnos en todo el mundo cuáles son nuestros niveles de emisiones, ¿no? Porque estamos aplicando una misma metodología. Entonces, el inventario de gases de efecto invernadero viene a ser la piedra angular o la parte medular de todas las acciones sobre el cambio climático en temas de mitigación, porque permite evaluar, nos brinda información sobre los niveles de gases de efecto invernadero y nos permite hacer un seguimiento a cómo va evolucionando los gases de efecto invernadero. Entonces, el IPCC, las últimas metodologías que tiene el IPCC y que han sido aprobadas por la Convención para su uso, ¿cómo decir?, estandarizado en todos los países, son estas directrices del 2006.